Esta clasificación inmunológica, por ejemplo, vemos acá en las leucemias agudas de tipo linfoblásticas. También hay una clasificación inmunológica, ¿no? Pero acá utiliza ya la citogenética, la biología molecular, ¿no? Entonces, utiliza ya estos parámetros, ¿no? Como ustedes son algo complicado, ¿no? Entonces, esta es una clasificación más inmunológica desde el punto de vista inmunológico, y lo hace sobre todo para ver el tratamiento, ¿no? Esta clasificación lo utiliza más para ver si el paciente responde o no al tratamiento y qué tipo de tratamiento da de acuerdo a la relación inmunológica que tiene el paciente, ¿no? Y acá también está la clasificación inmunológica, pero de las leucemias agudas, ¿no? Mieloblásticas, ¿no? También tiene una clasificación de las células mieloides, de las leucemias mieloides, desde el punto de vista inmunológico. Esta es una tabla para ver la comparación, ¿no? Acá vemos la comparación. ¿Qué técnica utilizamos para clasificar las leucemias agudas? Puede ser la morfológica, puede ser la citogenética, puede ser una clasificación o una técnica en inmunofenotipo, o utilizo biología molecular, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento utilizo? Ahí está, ¿no? Tinción, ¿no? Cariotipo, ¿no? ¿Qué sensibilidad tiene para la enfermedad residual? También la sensibilidad. Y la clasificación abajo, ¿no? La FAB, la clasificación citogenética, clasificación inmunológica, clasificación de la OMS, ¿no? Que utiliza también la biología molecular. Entonces, para comparar cómo se clasifican pues las leucemias agudas, ¿no? De acuerdo a la clasificación que yo utilizo, ¿no? Puedo usar la OMS, inmunológica, ¿no? Hay varios tipos de clasificaciones, ¿no? Que existen. Y acá vemos una diferencia, también es importante, la diferencia entre una leucemia aguda linfoblástica y una leucemia aguda mieloblástica, ¿no? Entonces acá vemos, al costado vemos cómo hay una diferencia entre ambas, ¿no? También diferencia desde el punto de vista también igual, ¿no? Genético, biomolecular, ¿no? Lo más saltante desde el punto de vista morfológico es que en las leucemias agudas linfoblásticas vamos a encontrar blastos inmaduros, ¿no? Y en la leucemia aguda mieloblástica vamos a encontrar alguna diferenciación de estos blastos, pero de tipo mieloide, ¿no? Y atrás vemos todas las alteraciones, ¿no? Cromosómicas y de genes, las translocaciones que existen, etc., ¿no? Este para una diferencia entre la leucemia aguda linfoblástica y la leucemia aguda mieloblástica, utilizando pues los distintos parámetros, ¿no? Morfológicos, citoquímicos, inmunofenotipos, cromosomas y genes, etc., ¿no? Bien, para hablar un poco de la leucemia mieloide o mieloblástica aguda, ¿no? La leucemia mieloide aguda o mieloblástica aguda, ¿no? Es aquella que también se le conoce como no linfocítica o no linfoblástica. Es una neoplasia, pero de las células, ya sabemos, es una neoplasia de las células mieloides, ¿no? Que se produce por una transformación y proliferación clonal de progenitores inmaduros, ¿no? Que desplazan e inhiben el crecimiento de la hematopoiesis normal, ¿no? Esta es en la leucemia mieloblástica aguda. Y en la leucemia linfoblástica aguda también es una proliferación de células neoplásicas, pero a nivel de las células linfoides que son inmaduras del sistema hematopoyético, ¿no? La incidencia de esta leucemia linfoblástica aguda es de 1,3 casos por 100.000 habitantes. Entonces, estas células, las células mieloides, ¿no? Inmaduras, así mismo como las células linfoides, ¿no? Que se llaman generalmente blastos, ¿no? Cuando hablamos de blastos, hablamos más de células inmaduras de tipo linfoide, ¿no? Estas, como ya mencioné al inicio, recuerdan, se acumulan con mucha rapidez, ¿no? Proliferan, se acumulan y reemplazan de forma progresiva la médula ósea. Invaden la médula ósea, se replican, ¿no? Reduciendo la producción o disminuyendo la producción tanto de hematíes, ¿no? Leucocitos y plaquetas. Entonces, al disminuir la producción, lógicamente, de estas tres series, va a haber pues, leucopenia, neutropenia, anemia y trombocitopenia, ¿no? Y esta pérdida de la función medular, ¿qué ocasiona en el paciente? Ocasiona
las complicaciones clínicas habituales que tiene la leucemia. Entonces, la leucemia provoca clínicamente en un paciente las complicaciones de una pancitopenia, es decir, anemia, infecciones oportunistas, ¿no? Recuerden que hay una neutropenia, ¿no? Una granulocitopenia, ¿no? Hay infecciones oportunistas y al haber plaquetopenia va a haber hemorragia, ¿no? De ahí vamos a ver la clínica, ¿no? La clínica de estos pacientes, ¿no? Para hablar un poco de la patogenia, ¿no? Las leucemias es una expresión, ¿no? En la leucemia lo que se produce es una acumulación al final de mutaciones sucesivas, ¿no? Hay varias mutaciones sucesivas en los genes. ¿Pero en qué genes? En los genes que dirigen y que regulan las funciones básicas de la célula. ¿Cuáles son? Recordemos las funciones básicas de una célula, ¿no? Una célula se reproduce, ¿no? Se diferencia, ¿no? Luego viene la supervivencia y por último la muerte celular o la apoptosis, ¿no? Ese es el ciclo, digamos, de una célula, ¿no? Pero aquí, debido a estas mutaciones, ¿no? Sucesivas de los genes, entonces se altera esta función de la célula. Entonces, ¿qué hacen estas mutaciones? Ocasionan al final, ¿qué? Un defecto de la maduración, ¿no? Por lo tanto, va a haber una proliferación aumentada, hay un crecimiento, una proliferación aumentada y un exceso de supervivencia, ¿no? De estas células, ¿no? Entonces hay un exceso de supervivencia de las células, produciendo entonces un acúmulo de estas células que son indiferenciadas, esa es la característica, ¿no? Son células indiferenciadas y son células hiperlongevas, son células viejas, son hiperlongevas justamente porque hay un defecto en la maduración. Entonces, al tener mayor supervivencia, ¿no? Se acumula, ¿no? Donde ya hemos dicho en médula ósea y en sangre. Entonces, este es el punto clave, ¿no? Estas mutaciones sucesivas en los genes que controlan la maduración de una célula es lo que provoca pues que estas células indiferenciadas comiencen a reproducirse, se hacen longevas, ¿no es cierto? Y comienzan a invadir, ¿no es cierto? Primero invaden la médula ósea y luego invaden a través de la sangre periférica todos los diferentes órganos que encuentran, ¿no? Vasos, hígado, meninges, hueso, ¿no? Etc., ¿no? Esa es la característica en este caso. Entonces, lo que se llama las mutaciones que existen, ¿no? Ahora, se han encontrado dos tipos de alteraciones cromosómicas, ¿no? Se han detectado dos tipos de anomalías cromosómicas. La primera se llama la translocación cromosómica balanceada, ¿no? Estas son frecuentes en las leucemias agudas de nuevo, o sea que recién aparecen, ¿no? Y generalmente son frecuentes en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes lo que ocurre son eso, ¿no? Translocaciones cromosómicas. Es decir, cuando hablamos de translocación, es decir, hay un intercambio, ¿no? Entre dos cromosomas, ¿no? Distintos, ¿no? Que puede ser de zonas enteras o puede ser, ¿no es cierto?, sin que se pierda ni se gane algún gen, ¿no? O algún material cromosómico, ¿no? Lo que provoca la generación de dos cromosomas anómalos. Entonces, dos cromosomas intercambian material genético y dan lugar a dos cromosomas, pero que son anormales, ¿no? Debido a estas translocaciones, ¿no? Entonces, esto ocurre sobre todo en pacientes con leucemia aguda jóvenes, ¿no? Acá vemos, bueno, hay dos cromosomas, el 15 y 17, hay una translocación entre ambos, ¿no? Y al final, ¿qué dan lugar? Dan lugar a dos cromosomas, pero que son anómalos, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en la leucemia aguda mieloblástica. Entonces, las leucemias agudas mieloblásticas son frecuentes en jóvenes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre las agudas de tipo mieloblástica son más frecuentes en adultos que en jóvenes. En cambio, las leucemias agudas linfoblásticas son más frecuentes en ancianos, ¿no? La segunda anomalía cromosómica que se ha detectado son las que se llaman alteraciones numéricas, ¿no? Es cuando existe una pérdida o deleciones que se llaman, ¿no? Cuando hay pérdida de grandes zonas del cromosoma, ¿no? O hay pérdidas o ganancia de un cromosoma entero. Entonces, o se pierden grandes zonas del cromosoma, o se pierde o se gana todo un cromosoma entero, ¿no? Aquí es típico, estas alteraciones numéricas de los cromosomas son típicos en las leucemias agudas linfoblásticas que ocurren en pacientes de edad avanzada.
Entonces, estas alteraciones numéricas más ocurren en pacientes con leucemia, pero que son adultos mayores, ¿no? Esa es lo que se ha visto en una diferencia entre ambas. Bueno, la etiología, se habla de, ya hemos visto, ¿no? Hay factores, pues, genéticos, ¿no? Vemos cómo hay mutaciones, que hay, pues, ¿no? Se intercambian cromosomas o se pierde el número de cromosomas, ¿no? Hay factores genéticos, hay también factores, dice, adquiridos o exógenos, lo que se llama, hay factores ambientales, ¿no? Habrá factores ambientales que influyen para que una persona pueda tener leucemia, o también hay factores propios, ¿no? Factores endógenos que también influyen para que una persona comience a tener una leucemia. Entonces, primero, entre los factores ambientales tenemos la radiación. ¿No? Siempre sabemos, bueno, ya es conocido durante muchos años, ¿no? Incluso desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ustedes habrán escuchado que las radiaciones, ¿no? Las explosiones de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, estas personas que fueron expuestas a radiación, ¿no? Luego desarrollaron una neoplasia, un tipo de leucemia, ¿no? Por afectación de la médula ósea, ¿no? Recuerden que la radiación es muy leucemógena, ¿no? Entonces puede afectar, puede provocar todo tipo de leucemia, ¿no? Linfoblástica aguda, mieloblástica aguda y también leucemia crónica, no solamente aguda, también crónica, ¿no? Tiene mucha incidencia en personas que son sometidas a radiación o radioterapia. Cuando hablamos de radioterapia también imaginamos los pacientes que reciben tratamiento por un cáncer. Entonces, un paciente que tiene cáncer y recibe radioterapia también tiene riesgo de desarrollar en un tiempo determinado una leucemia como una complicación de la radioterapia. Entonces, la radioterapia es un riesgo de leucemia. También la exposición a mucha radiación, por ejemplo, cuando nos tomamos muchas radiografías, ¿no? Las radiografías, las tomografías, al final son radiaciones también, ¿no? Entonces, por eso es aconsejable pues, estar tomándose radiografías, tomografías a cada instante, porque también las radiaciones al final son, pues, ¿no? Tienen mucha incidencia y son muy leucemógenas, ¿no? Te pueden provocar largas leucemias agudas, como también leucemias crónicas, ¿no? Sobre todo, como dice acá, cuando se administran en dosis altas y en un corto periodo de tiempo. Estas radiaciones afectan sobre todo a personas jóvenes, son aquellas que más son susceptibles. Ahora, también se ha visto que esa es la teoría infecciosa, ¿no? Se ha visto que hay algunos virus que también predisponen a la aparición de leucemia, ¿no? Sobre todo el HTLV1, ¿no? Este virus HTLV1, que es un virus linfotrópico humano de los linfocitos B, ¿no? Que es un virus de ARN de cadena única, ¿no? Se considera también que es un agente, ¿no? Responsable de la leucemia del adulto. No se conoce muy bien cómo una infección viral puede desencadenar una alteración a nivel de la médula ósea. Se cree pues también que nuestro sistema inmunológico ahí, ¿no es cierto?, cumpliría un factor importante, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, al parecer, ante una infección, ¿no? Se descontrola y comienza a invadir también la médula ósea y provocar esta insuficiencia medular, ¿no? Asimismo se usa también el virus de Epstein-Barr, ¿no? Que recuerden ustedes produce la mastitis infecciosa, que está asociado más al linfoma, ¿no? El virus de Epstein-Barr está asociado más a los linfomas, ¿no? Como el de Burkitt, ¿no? Y también a la leucemia linfoblástica aguda de linfocitos B maduros, ¿no? Entonces también hay una teoría infecciosa, ¿no? Que trata de explicar la presencia de leucemia. Bueno, las sustancias químicas y los fármacos, ¿no? Ya hemos visto también que al igual que la anemia plástica, ¿no? Muchas sustancias químicas, ¿no? Como el benceno, el querosene, ¿no? El tetracloruro de carbono, ¿no? Puede ocasionar lesiones medulares, ¿no? Que pueden corresponder tanto a una anemia plástica, que ya hemos visto, a síndromes mielodisplásicos y a las leucemias agudas, sobre todo las de tipo mieloblástica, ¿no? También se habla del tabaquismo como factor de riesgo. Bueno, al final ustedes recuerdan todos los hábitos nocivos, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, ¿no? El uso de drogas, está relacionado con mayor incidencia de cáncer, ¿no? Cáncer sobre todo a nivel inmunológico y a nivel hematológico, ¿no? También la quimioterapia, ¿no? Al igual que la radioterapia, la quimioterapia para tratar tumores malignos también tiene una alta incidencia de leucemia mieloblástica aguda, ¿no?
esta es secundaria pues, a la quimioterapia, ¿no? Y puede desarrollarse entre un 6 a 10% de todos los pacientes que son sometidos a quimioterapia. Entonces, un paciente que recibe quimioterapia por un cáncer que no es hematológico puede desarrollar, tiene un 10% de que a la larga desarrolle también una leucemia, sobre todo de tipo mieloblástica, ¿no? También la exposición a otros alquilantes, ¿no? Algunos, las nitrosubúrias, etc., aumentan también el riesgo de leucemia mieloblástica aguda. Bien, entonces el cuadro clínico de estos pacientes, ¿no? Si nosotros ya sabemos que hay una insuficiencia medular, ¿no? Si al final estas células inmaduras, ¿no es cierto?, invaden la médula ósea, ¿no? Y provocan una insuficiencia medular, una falla medular, entonces va a haber una disminución, pues, ¿no?, de las 3 líneas celulares. Entonces, los síntomas y signos de la leucemia aguda generalmente aparecen con cierto grado de rapidez, ¿no?, en el tiempo. Se desarrollan en pocas semanas o como máximo algunos meses, ¿no? De ahí su característica de ser aguda, ¿no? Y como ya sabemos, hay una reducción, pues, ¿no?, de esta función medular normal debido a la invasión de estos blastos, ¿no? Pues los blastos, que son estas células inmaduras, ya sea linfoblastos o mieloblastos, cualquiera de las dos estirpes, ¿no?, invaden pues la médula ósea, provocan una insuficiencia medular. Entonces, lo que predomina en estos pacientes va a ser anemia, ¿no?, con todo el síndrome anémico que ya conocemos, ¿no es cierto?, fatiga, cansancio, astenia, ¿no?, cefalea, palidez cutánea, ¿no?, y en pacientes con patología coronaria puede provocar angina del pecho, insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, todo el síndrome anémico debido a esta disminución de los glóbulos rojos, en la producción de glóbulos rojos, ¿no? También va a haber trombocitopenia, ¿no? Se ha visto que un tercio de pacientes van a desarrollar entonces hemorragia, ¿no?, debido a la trombocitopenia, ¿no?, debido a la plaquetopenia que existe, ¿no? Y comienzan a aparecer petequias, equimos, ¿no es cierto?, sangrados cutáneos, epistaxis, gingivorragia, puede haber también hemorragia digestiva, hematuria, puede haber hemorragia urinaria, hematuria, melena, ¿no?, hematomas en el cuerpo, ¿no?, hemorragias conjuntivales también pueden aparecer. Entonces, esa es una característica de los pacientes con leucemia aguda, ¿no? También, y es lo más preocupante, cuando causa en estos enfermos una granulocitopenia o una neutropenia. Ustedes saben que la neutropenia, una granulocitopenia que se ocasiona en estos pacientes con leucemia, ¿no?, va a ser consecuencia de los pacientes que tienen leucemia aguda tanto en mieloide como en linfoide. Hay un tercio de pacientes que desarrollan una neutropenia. Y esta neutropenia pone en riesgo el vida del paciente. O sea, si un paciente con leucemia se muere, es por las infecciones oportunistas, porque tiene una neutropenia severa, ¿no?, menos de 500 neutrófilos, ¿no? Entonces, tiene neutropenias severas y tiene riesgo de hacer infecciones oportunistas, ¿no?, que ponen en riesgo la vida del paciente. La mayoría de infecciones oportunistas van a ser de origen bacteriano, pero también pueden ser virales, pueden ser parasitarias también, ¿no?, o pueden ser hongos también. Entonces, esta es la principal causa de mortalidad de pacientes con leucemia, cuando tienen una neutropenia severa y aparecen gérmenes o infecciones oportunistas, ¿no? Por ejemplo, aparece una neumonía oportunista, aparece una tuberculosis, puede aparecer, una meningitis puede aparecer. Entonces aparecen hongos, ¿no?, micosis sistémicas, ¿no?, cándida en el tracto digestivo, ¿no?, cándida a nivel también de las vías urinarias. Entonces, el paciente con leucemia, lo más temido en estos pacientes es las infecciones oportunistas, ¿ya? Sobre todo son de origen bacteriano, pero no se olviden, también pueden ser los demás tipos de gérmenes que pueden afectar a estos pacientes. Y ya dijimos, ¿no?, las leucemias, o estas células leucémicas, estos blastos, pueden también infiltrar otros órganos, ¿no?
infiltran más que las leucemias mieloblásticas. Las linfoblásticas son más infiltrantes que las mieloblásticas, ¿no? ¿Y qué va a ocasionar? Va a ocasionar, por ejemplo, hipertrofia de los ganglios. Yo examino al paciente, tiene adenomegalia, ¿no? Tiene adenomegalia, ¿no? Ya sea axilares, inguinales, supraclaviculares, ¿no? Tiene hepatomegalia, ¿no? Puede tener esplenomegalia, ¿no? Es muy frecuente encontrar entonces infiltración de estas células blásticas más de las linfoblásticas que las mieloblásticas en estos órganos que son, ustedes saben, en hematología son órganos hematopoyéticos, ¿no? Los órganos hematopoyéticos son pues los ganglios linfáticos, ustedes saben, el hígado y el vaso, ¿no? Además de la médula ósea, ¿no? Además de la médula ósea, los órganos hematopoyéticos son pues el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos, ¿no? Porque tienen un papel importante en la maduración, pues, ¿no? De todo el sistema, de todos los precursores hematopoyéticos, ¿no? Otra característica frecuente en los pacientes con leucemia es que tienen dolor, ¿no? Hay dolor óseo, ¿no? Este dolor óseo es muy intenso, ¿no? Ustedes ven, si tienen la oportunidad de ver un paciente con leucemia aguda, se quejan de dolor generalizado, ¿no? Y este dolor es secundario a qué? A que hay una infiltración de estas células blásticas en el periósteo, ¿no? O la expansión en la cavidad medular, ¿no? Es frecuente sobre todo en niños con leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Ya dijimos, ¿no? En niños y en jóvenes predomina la leucemia aguda de tipo linfoblástica y predomina sobre todo el dolor óseo, ¿no? También las células leucémicas pueden infiltrar la piel y ocasionar un exantema, ¿no? Elevado, no pruriginoso, que se llama leucemia cutánea, ¿no? También, ¿no? No es muy frecuente, pero suele observarse. Porque recuerden que al final estos linfoblastos invaden pues, cualquier órgano de nuestra economía, ¿no? Se van a la piel, al hueso, a las meninges, ¿no? Como por ejemplo, provocar una meningitis leucémica, ¿no? Infiltran las leptomeninges, provocan meningitis leucémicas y nosotros, y sobre todo en niños se ve esto, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que es una meningitis bacteriana, ¿no? Tratamos, ¿no? Y nos damos cuenta que al final es un debut de un paciente con una leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Y bueno, toda la clínica de una meningitis que ustedes conocen, ¿no? Puede haber cefalea, náuseas, vómitos explosivos. Entonces, en un paciente que tiene un cuadro de meningitis o de síndrome meningio en general, ¿no? El síndrome meningio tiene pues su cuadro clínico, ¿no? Muy característico. Acá vamos a ver, este es un resumen de las características clínicas de la leucemia aguda. La leucemia aguda al final, ¿qué provoca? Por insuficiencia medular va a provocar anemia, debilidad, cansancio, palidez, etc., ¿no? Por la granulocitopenia, ¿qué provoca? Infecciones oportunistas. Y por la trombocitopenia causa lo que se llama la diatesis hemorrágica. Por infiltración de otros órganos, ¿qué me va a provocar? Linfadenopatías, ¿no? Esplenomegalia, hepatomegalia, ¿no? Hipertrofia gingival, úlceras orales, infiltración neuromeningia, la llamada meningitis, que ya les mencioné, meningitis meningia, meningitis cutánea, el dolor óseo, ¿no? Este dolor óseo es muy frecuente sobre todo en niños, causado por la leucemia aguda de tipo linfoblástico. Infiltración testicular también provoca con dolor testicular, ¿no? Sobre todo esto se ve en pacientes adultos jóvenes, ¿no? Dolor testicular por infiltración de estas células neoplásicas. Puede provocar también a nivel del mediastino, por infiltración del mediastino, vemos una masa mediastínica, ¿no? ¿Cuántas veces estos son hallazgos clínicos, ¿no? ¿Cuántos pacientes se les viene por dolor, dificultades respiratorias a nivel de tórax, se hace una placa y se ve un ensachamiento del intestino, ¿no? Y cuando se hace una tomografía vemos un conglomerado, ¿no? De ganglios a nivel mediastinal y con una biopsia podemos saber que son células linfoblásticas, ¿no? O sea, pueden provocar también infiltración o masa mediastinal. Pensando primero quizá en un linfoma, ¿no? Antes de una leucemia. Y ya hemos dicho otras manifestaciones, puede ser una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Trastornos metabólicos, ¿no? Por ejemplo, hiperuricemia, ¿no? Y leucostasia, ¿no? Que es cuando hay un aumento excesivo, ¿no? De estas células inmaduras. Bien, el diagnóstico generalmente, ustedes saben
que en hematología, muchas neoplasias hematológicas más o menos comparten la misma clínica, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto la anemia plástica, ¿no? La anemia plástica también provoca anemia, ¿no? Trombocitopenia, neutropenia. Entonces, al final, si bien es cierto, la clínica me ayuda mucho en un paciente joven o paciente adulto mayor, ¿no? Tengo que conocer sus antecedentes, ¿no? Si ha sido expuesto a radiaciones, con qué trabaja, ¿no? De repente trabaja en una planta radioactiva, o trabaja de repente en una planta de rayos X, etc. Entonces, o toma algún fármaco, ¿no? O está expuesto a agentes químicos, ¿no? De repente trabaja en una minera, en una gasolinería. Entonces, siempre tengo que preguntar el antecedente laboral, ¿no? Porque yo sé que hay factores exógenos, como hemos visto, que puede provocar leucemia, ¿no? O tiene una infección, ¿no? Ya hemos dicho, el Epstein-Barr, HTLV1, etc., ¿no? Entonces, siempre la historia clínica me ayuda un poco para sospechar que este paciente tiene una hemopatía maligna, ¿no? Puede ser que este paciente tenga una hemopatía maligna, ¿no? Pero al final, lo que me da el diagnóstico definitivo va a ser una aspiración, una biopsia de médula ósea. Al final voy a terminar en eso. Y como ustedes saben, se hace generalmente en el hueso de la cresta ilíaca anteroposterior, ¿no? Entonces, ¿qué encuentro cuando yo hago ya mi aspirado? ¿No? Tengo una alta sospecha de que tiene leucemia, ¿no? Entonces, o alguna neoplasia, ¿no? No sé si es leucemia, tengo dudas, ¿no? Si será una leucemia, una aplasia medular, una anemia plástica, o será un linfoma. Entonces tengo duda, entonces le hago una biopsia y aspiro a médula ósea. ¿Y qué encuentro? Generalmente encuentro una gran hipercelularidad, ¿no? Hasta un 20 a 100% de blastos. Entonces, ¿qué encuentro en la médula? Puedo encontrar desde un 20 hasta un 100% de blastos. Toda la médula ósea está con blastos. Ya hemos dicho, ¿no? Los blastos pueden ser de tipo linfoblastos o mieloblastos. Hago la primera médula ósea y veo que mi médula está llena de blastos, ya sean linfoblastos, si es una leucemia linfoblástica, o está llena de mieloblastos, ¿no? Si es una leucemia mieloblástica. Porque uno de los dos tiene que predominar, ¿no es cierto? De ahí viene la clasificación, ¿no? Aguda linfoblástica o mieloblástica. Entonces, hay una gran infiltración de células blásticas, ¿no? Además de la infiltración plástica, también puede encontrar fibrosis de la médula se fibrosa, hay tejido fibrótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay, pues, producción de todas las células hematopoyéticas, ¿no? Sobre todo en la leucemia mieloblástica aguda. O incluso puede haber zonas de necrosis medular, ¿no? Todo eso encuentra en una espiral de biopsia medular. Entonces, la presencia de blastos ya me da prácticamente el diagnóstico. Incluso cuando ustedes hacen un frotis de sangre periférica en un paciente, ¿no? Ustedes a veces tenemos oportunidad en un paciente que tiene pancitopenia, ¿no? Anemia, ¿no? Leucopenia, trombocitopenia, le pedimos un extendido o un frotis de sangre periférica. A veces se puede ver en sangre periférica ¿qué? Blastos también. Pero recuerden que estas células blásticas, una vez que invaden la médula ósea, ¿a dónde se van? Se van a otros órganos. Y para eso utilizan, pues, la sangre periférica para llegar ahí. Pero si yo hago un frotis de sangre periférica, puedo encontrar también células blásticas, ¿no? Y el laboratorio, el patólogo o el tecnólogo del laboratorio me informa en el hemograma que encuentra células blásticas en sangre periférica. Y eso ya me hace sospechar. Si encuentro células blásticas en sangre periférica, ¿qué me está diciendo? Que estas células blásticas ya invadieron la médula ósea y se están yendo a otros órganos. O sea, que ya es una leucemia que está avanzada, una leucemia aguda que ya infiltró médula y que ya se está yendo a otros órganos también infiltrando. Entonces, al final, como les voy a repetir, el diagnóstico me lo da el aspirado y la biopsia de médula ósea. También voy a ver algunas alteraciones, ¿no? En el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada, que están en algunos casos prolongadas, ¿no? El TP y el TPTA están prolongados. Recuerden que provoca coagulación intravascular diseminada, ¿no? Como otras causas de clínica, como en la clínica. También podemos encontrar hiperuricemia y aumento de lactato desoxigenado, ¿no? Esa es una enzima que está en varios tejidos, ¿no? Hígado, vaso, etc. Bien, por último, el tratamiento, ¿no? Hemos dicho que estas leucemias agudas sin tratamiento provocan la muerte del paciente. ¿Y por qué provocan la muerte del paciente? Uno ya le dije, ¿no? Porque
comienza a presentar infecciones oportunistas. 2, porque la anemia es tan severa que provoca pues compromiso de otros órganos, ¿no? Porque no hay buena filtración, ¿no? No hay buena irrigación de órganos y tejidos, ¿no? El sangrado, ¿no? Hay sangrado, pues no hay atesis hemorrágicas, no hay hematuria, hay gingivorragia. Entonces la mortalidad es alta en estos pacientes sin tratamiento. Sin embargo, no se ha visto que con un tratamiento adecuado y oportuno puede llegar hasta una curación. Pero el tratamiento requiere primero, el primer pilar es la quimioterapia, ¿no? Y en algunos casos se combina con el trasplante de células madre hematopoyéticas, ¿no? Parece fácil decirlo, ¿no? Pero ustedes saben pues, que en nuestro país pues, ¿no? La transfusión de células madre es casi muy poca o casi nula, ¿no? ¿No es cierto? Incluso ustedes alguna vez habrán escuchado que hubo alguna idea, un proyecto de que en Lima se hiciera, ¿no? Un banco, un hospital, ¿no? Para tener, ¿no? Células madre, ¿no? Para poder tener un banco de células madre, ¿no? Pero lamentablemente no hay presupuesto. Bueno, las autoridades no le toman mucha importancia a estas neoplasias hematológicas, ¿no? Realmente así, ¿no? Entonces, como se dice acá, es posible curar en algunos casos, ¿no? Eso es con leucemia aguda, sobre todo cuando son niños, ¿no? Aparecen etapas muy precoces de enfermedad, ¿no? Pero es una enfermedad progresiva, ¿no? El tratamiento debe ser lo más antes posible y debe ser específico para ello hay que llegar a un diagnóstico también definitivo, ¿no? Muchas veces el diagnóstico es lo difícil, ¿no? Porque sabemos que tiene leucemia, pero ahora hay que ver qué tipo de leucemia es aguda, ya, es aguda, pero ¿es linfoblástico o es mieloblástico? Es linfoblástica. Y ahora, ustedes han visto, ¿no? De las linfoblásticas hay una serie de clasificaciones, ¿no? Inmunológica, biología molecular, inmunofenotipo. Y la pregunta será, ¿tendremos nosotros los recursos para un paciente hacerle todos esos estudios inmunológicos, citoquímicos, fenotípicos? Están nuestros laboratorios, ¿no? Están capacitados para hacer estos estudios patológicos, genotípicos, ¿no? Biología molecular. Nuestros laboratorios están avanzados, están en esta categoría. Nosotros sabemos que no es así, ¿no es cierto? Por eso, al no tener una buena clasificación, es que muchas veces esta enfermedad comienza a progresar rápidamente, ¿no? Entonces, la quimioterapia es el pilar, digamos, fundamental, ¿no? El inicio es la quimioterapia, ¿no? Para tratar estas leucemias agudas. Y la quimioterapia tiene dos objetivos, ¿no? Uno es alcanzar una remisión completa de la enfermedad, ¿no es cierto? Y segundo, eliminar o reducir la enfermedad mínimamente residual, ¿no? O sea, que haya un mínimo de células plásticas, ¿no? Una enfermedad residual mínima, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar residuos, ¿no? Entonces, lo ideal sería que yo tenga una remisión completa, ¿no? Que yo pueda eliminar todos los plásticos, que no haya células plásticas, pero si existen, que haya una mínima cantidad para evitar la recidiva leucémica, ¿no? Entonces ya les dije, ¿no? El objetivo inicial es una remisión completa. ¿Con qué? Con la finalidad de recuperar la función medular, ¿no? Lo que yo quiero al final es que mi médula recupere su función, ¿no? Esté meramente funcionante, ¿no? Esta quimioterapia se inicia con una quimioterapia de inducción que se llama, que es intensiva, pero es muy tóxica. Eso es lo malo, ¿no? Ustedes recuerdan, siempre los quimioterápicos son muy tóxicos, tienen mucha toxicidad, ¿no? Ese es lo malo de la quimioterapia, ¿no? O sea, son buenos fármacos, pero tienen mucha toxicidad, ¿no? Por lo tanto, antes de iniciar quimioterapia, ¿qué debemos hacer al paciente con leucemia? Tenemos que estabilizar. ¿Qué significa estabilizar a un paciente antes de iniciar la quimioterapia con leucemia? Primero, que no esté con una anemia severa, es decir, si está con anemia severa, tengo que transfundirle sangre. Si está con plaquetas bajas, menos de 20.000 que provocan sangrado espontáneo, hay que transfundirle concentrado de plaquetas. Si tiene una infección oportunista, no puedo iniciar quimioterapia, necesito tratar la infección, ¿no? Darle antibióticos, antiparasitarios, o antivirales, o antimicóticos, de acuerdo a la infección que tengo. Yo primero tengo que estabilizar a mi paciente. Y muchas veces, mientras yo estabilizo al paciente, la leucemia sigue avanzando. Lamentablemente esta leucemia aguda es una enfermedad muy infiltrativa, ¿no?
infiltra rápidamente órganos. Entonces, el paciente, mientras se va compensando, ¿no? Mientras yo lo estabilizo, muchas veces le gana la enfermedad y comienza a provocar, pues, ¿no? Lesión en otros órganos, ¿no? Entonces, pero primero tengo que estabilizarlo antes de iniciar mi quimioterapia, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un esquema, me parece. Ajá, aquí está. Este es un esquema de tratamiento. Son varios esquemas, ¿no? Realmente los esquemas para tratamiento de leucemias agudas, sean linfoblásticas o mieloblásticas, son tratamientos ya, algunos son estandarizados, otros son personalizados, de acuerdo al tipo de leucemia, de acuerdo al fenotipo que tiene, de acuerdo a la biología molecular que tiene. Entonces esto hay que individualizarlo, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de tratamiento de una leucemia aguda, por ejemplo, linfoblástica, ¿no? La linfoblástica que ocurre más en niños, la linfoblástica que es más infiltrativa, ¿no? Y que tiene mayor mortalidad, ¿no? La linfoblástica, ¿no? Tiene una quimioterapia de inducción que dura de 4 a 6 semanas, ¿no? Se utilizan esos quimioterapios, como ustedes ven ahí, también se da prednisona, ¿no? Se puede dar la vincristina, se da profilaxis neuromeningia. ¿Por qué? Porque ya dijimos que puede dar meningitis leucémica, ¿no? Se llama metotrexato, está la dosis. Hay una etapa de consolidación, se llama, ¿no? Donde se combina, ¿no? Y se alternan varios quimioterapios. Yo en la etapa de consolidación voy a combinar ya 2 o 3 quimioterápicos, fíjense, ¿no? Puedo combinar, ¿no? Metotrexato, ustedes lo conocen por reumatología, ¿no es cierto? Ciclofosfamida, que también lo han estudiado en reumatología, ¿no? Los corticoides, ¿no? Prednisona, vincristina. Entonces, pero ustedes saben pues que todos estos quimioterápicos tienen gran toxicidad, ¿no es cierto? Una gran toxicidad, ¿no? Nefrotóxicos, neurotóxicos, hepatotóxicos. Entonces, ustedes llevan a un paciente, ¿no? Que tiene esta enfermedad y encima le damos esta carga de quimioterápicos, muchas veces no resisten, ¿no? Por la toxicidad de estos fármacos. Encima corticoides. Los corticoides saben todos los efectos adversos que tienen y son dosis altas, ¿no? Van a provocar hiperglicemia, ¿no? Osteoporosis, Cushing, entonces todas las complicaciones de todos los quimioterapios. Y por último hay una terapia de mantenimiento que dura hasta 3 años, ¿no? Que puede ser con el mismo metotrexato, con la metautoprurina, ¿no? Sobre todo. Y las dosis y las vías no solamente son orales, ¿no? Pueden ser, como dicen, intravenosa, intramuscular e intratecal. O sea, intratecal significa cuando yo, sobre todo en la neuromeningia, coloco el medicamento como si estuviera haciendo una punción lumbar, ¿no es cierto? Hago como una punción lumbar y por ahí le administro el medicamento. Fíjese todo, ¿no? Toda esta terapéutica que es larga, ¿no? Fíjese, son 3 años más, ¿no? 4 semanas, 6 semanas. Entonces, si el paciente, digamos así, entre comillas, logra pasar esta etapa, logra sobrevivir de todas las toxicidades que tiene, para eso tiene que ser un paciente que esté medianamente, su organismo medianamente pues, estable, ¿no? Un paciente estabilizado. Imagínense en nuestro país, ¿no? Que le dé a un niño una leucemia en un niño de nuestra población que está anémico, desnutrido, ¿no? Por eso es que lamentablemente la leucemia en nuestros niños se los lleva rápidamente, ¿no? Por la gran toxicidad que tienen y porque somos, pues realmente somos un país en vía de desarrollo, donde la leucemia, sobre todo cuando afecta a adolescentes y niños, rápidamente se los lleva, ¿no? Porque nos trata en nuestro organismo, ¿no? Nuestra población que es pobre, ¿no? Sobre todo en estos estratos bajos, si le da estas enfermedades rápidamente, les provoca una alta mortalidad, ¿no? Porque estos quimioterápicos también no son baratos, son caros, ¿no? Y a veces no lo da, pues, el Seguro Integral de SIF no les va a dar estos medicamentos, ¿no? Esto lo puede tener en Lima, el Hospital de Neoplasia, ¿no? El INE, pero todos tendrán acceso a eso, ¿no? Por eso que se hace la Teletón, ¿no es cierto? Todos los años, ¿no? Porque son medicamentos caros, lo traen de otro país. Entonces, realmente es una terapia muy difícil, muy larga. Es una enfermedad que sigue, pues, que cuando aparece lamentablemente en nuestra población, tiene una alta mortalidad, ¿no? Sobre todo la leucemia aguda. Y cuando afecta a edades más precoces, gran mortalidad, ¿no? Y menos aún, pues, si quiero hacer un trasplante de médula ósea, todavía es más difícil, ¿no? Encontrar, ¿no? Porque, como vamos a ver,
cuando la respuesta es lenta a la quimioterapia, o sea, después que el paciente ha pasado toda esa batería de tratamientos, de repente no responde tampoco, o sea, no es que va a responder 100%, ¿no? Hay porcentajes que no responden, sobre todo la leucemia aguda linfoblástica, que es la más resistente, ¿no? Si el paciente no responde a la quimioterapia, que le ha durado como 3 años, ¿no? O 2 años, ¿no? Ya hay que considerar el trasplante alogénico, ¿no? De células madre, ¿no? De un hermano, ¿no? Que tenga un antígeno de histocompatibilidad idéntico, ¿no? Esto es difícil también, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no? Pero bueno, en la teoría es así, ¿no? Claro, la literatura que ustedes lean nos habla pues del tratamiento de células madre, porque en países muy desarrollados utilizan esta terapia, ¿no? Acá mismo también, acá cerca nomás, ¿no? En Brasil también lo utilizan, ¿no? En Estados Unidos, ni qué decir en Europa, ¿no? Entonces, también, si no disponemos de este hermano, un HLA idéntico, puede utilizar un donante, ¿no? Que no sea mi pariente, pero que sea compatible, ¿no? Que tenga mi antígeno, mi HLA compatibles. Pero ¿hay acaso en nuestro país un banco de donantes de HLA? No hay tampoco, es lo que le decía, tampoco es difícil, ¿no? O sea, la terapia que nos dice la literatura no nos habla, pero nosotros chocamos con nuestra realidad, ¿no? Entonces, si no encuentro un donante que es mi hermano, ¿no? Que de repente tiene toda la intención de donar, si no soy compatible, tengo que buscar una persona X que no sea mi pariente, pero tiene que ser compatible. ¿Y quién le va a hacer la histocompatibilidad? Eso no es barato, ¿no? Hacer esto es caro. ¿Quién le va a pagar esa histocompatibilidad? Esto prácticamente nos sirve a nosotros como médicos de conocimiento, ¿no? Pero nuestra realidad es prácticamente casi inalcanzable, ¿no? Es realmente bien difícil, ¿no? Encontrar esto. Lo que sí se utiliza mucho es la sangre del cordón umbilical, ¿no? Es lo que sí se está practicando, ¿no? Entonces, ahora cuando nace un recién nacido, le congelan su cordón umbilical. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical tiene gran cantidad de células madre hematopoyéticas. Entonces, si le congelan este cordón umbilical, que tiene gran cantidad de células madre hematopoyéticas, lo guardan, ¿no? Eso lo guardan. Sí existen bancos que guardan cordón umbilical, ¿no? Le cobran a uno por mantener su cordón umbilical, ¿no? Ahí lo tiene uno más que un donante, es un banco donde uno lo guarda ahí su cordón umbilical desde que nace, ¿no? Y eso le sirve porque si en algún momento este bebé que nace presenta una leucemia, va a utilizar sus células madre de cordón umbilical. También se está hablando de la placenta, ¿no? En algunos casos, pero todavía está en estudio, más se habla del cordón umbilical. Esto quizás esté más cerca a nuestra realidad, pero es caro también. Yo mensualmente eso debe está como en dólares, ¿no? Está en unos $1,000, así, ¿no? Guardar unos $1,500, creo, guardar tu cordón umbilical desde que naces. Imagínate, pagar todos los meses $1,500 desde que naces hasta que tengas leucemia. Y si no te dan leucemia nunca, ya pagaste, ¿no? Entonces, se hace también lo que tienen alto poder adquisitivo, lo hacen, ¿no? O también cuando hay familiares, ¿no? Muchas veces hay personas que tienen familiares que han sufrido leucemia, ¿no? O linfoma, o un problema, ¿no? Entonces ellos, si tienen el poder adquisitivo, lo hacen, ¿no? Guardan su cordón umbilical, ¿no? En un banco de cordón umbilical, ¿no? Si es que tienen antecedentes, ¿no? Sobre todo este tipo de personas, ¿no? Que sería una opción más al alcance, ¿no? de algunos pacientes también, no es de todos, ¿no es cierto? No es de todos. Bueno, acá vemos. Estas son unas pautas de quimioterapia, ¿no? Para las leucemias agudas, pero estas son las mieloblásticas, ¿no? El otro esquema era de las leucemias agudas linfoblásticas. Aquí también, como ustedes ven, se usa asociación de fármacos, ¿no? Como ustedes ven, se utilizan 2 o 3 quimioterapias, ¿no? Y ustedes ven ahí, pues, ¿no? Esas son las iniciales, los esquemas de acuerdo al quimioterapia que yo uso, ¿no? Entonces, ahí están los días que yo tengo que darle, ¿no? Se asocian aquí, ¿no? Aquí se asocian 2 o 3 quimioterapias, ¿no? Y de acuerdo esto ya lo elige el hematólogo, ¿no? El hematólogo oncólogo elige qué quimioterapia, qué combinación o qué esquema
Yo utilizo en mi paciente que tiene una leucemia aguda mieloblástica. Entonces, para que ustedes conozcan cómo los quimioterápicos tienen un alto valor cuando tenemos leucemias agudas mieloblásticas. En las leucemias mieloides agudas existe un alto porcentaje que presenta recaída y una duración media de remisión completa inferior a 2 años. O sea, hay pacientes que responden al tratamiento con quimioterapia. Incluso llegan a una remisión completa, pero solo les dura 2 años. Después de 2 años, nuevamente hay una recidiva, ¿no? Y esto ocurre sobre todo en las leucemias agudas mieloblásticas. En estos casos, cuando hay recidiva, ¿no? También el trasplante de células, ¿no? de células madre, ¿no? de un hermano también, o un donante emparentado, tiene una mejor supervivencia a largo plazo, como un 60% en pacientes jóvenes sin comorbilidad. Entonces, cuando hay recaídas, puedo también utilizar el trasplante ya sea alogénico, ¿no? o de un donante, emparentado o no emparentado, y tengo un éxito, una supervivencia de hasta un 60%. ¿No? Tampoco es el 100%, ¿no? Tampoco es el 100%. ¿Ya? ¿Hay alguna alternativa cuando no hay un donante, ¿no? o no hay una fuente de un progenitor adecuado? No hay un donante, ¿no? que tiene compatibilidad conmigo, no hay un progenitor o un pariente. Se ha visto el trasplante autólogo, ¿no? con células del propio paciente cuando está en etapa de remisión. Entonces, eso todavía está todavía discutible, ¿no? Es decir, cuando el paciente con leucemia utiliza quimioterápicos y está ya en etapa de remisión completa, entonces ahí les traen, ¿no es cierto?, sus células madre, ¿no? Que ya se supone que su médula ósea ya se recuperó, entonces extraen su célula madre y, ¿no? las cuidan, ¿no? las reservan para que cuando nuevamente el paciente recaiga, le vuelvo a colocar mis propias células madre, ¿no? Pero esto provoca muchas reacciones de rechazo, ¿no? Porque recuerden, mi sistema inmunológico incluso conmigo mismo puede presentar rechazo, ¿no? Entonces esto todavía está debatible, ¿no? El trasplante autólogo, o sea, propio, ¿no? de mis propias células madre, en mi etapa de remisión de leucemia todavía está en estudio, ¿no? Más se utiliza el trasplante, ¿no? alogénico de un hermano o un donante que sea, o un donante que no es mi pariente, pero que soy compatible con mi antígeno histocompatible. Eso es lo que más se utiliza, ¿no? Y se utiliza cuando hay, como ustedes ven acá, recidiva, ¿no? o cuando hay recaída, ¿no? o cuando el paciente no responde a la quimioterapia, ¿no? que es un porcentaje también alto que se ve, ¿no? Y por último, el tratamiento en pacientes adultos mayores. Este es lo que nosotros más vamos a ver, ¿no? Porque cuando les hablo de los niños es más en pediatría, ¿no? Cuando ustedes tienen pediatría van a ver estos niños con leucemia. Pero nosotros en medicina, ¿qué más vemos? Vemos pacientes adultos mayores con leucemia. Y estos pacientes adultos mayores de 65 años, ¿no? que tienen leucemia, ¿no? sobre todo la mieloblástica, ¿no? ellos preguntan más la mieloblástica, ¿no? El tratamiento quimioterápico es menos efectivo, ¿no? y tiene una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque ustedes ven que todos los quimioterápicos son tóxicos, ¿no? y los corticoides también son tóxicos. Y no se da, ustedes ven, un mes, 6 meses, 2 años. Entonces, y si un paciente adulto mayor tiene muchas comorbilidades, ustedes encima le dan quimioterapia durante varios tiempos, entonces hay una alta mortalidad, ¿no? por los efectos adversos y la toxicidad en estos pacientes. Por lo tanto, cuando ustedes encuentran un paciente, sobre todo en nuestra realidad, ¿no? si tenemos un paciente adulto mayor y se le hace el diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica, el tratamiento es más que todo terapia de soporte. ¿Qué es terapia de soporte? Es decir, terapia transfusional, ¿no? Es decir, si tiene anemia, le transfundo glóbulos rojos. Si está con las plaquetas bajas, le transfundo concentrado de plaquetas. Y si tiene neutropenia, le inyecto una vacuna que se utiliza mucho en oncología, que es la colonia de granulocitos, ¿no? Es un medicamento que se usa en oncología cuando hay quimioterapia y se bajan los glóbulos blancos. Entonces los oncólogos dan una vacuna que se inyecta por vía subcutánea 3 días seguidos
¿no? Que son las colonias de granulocitos que se inyectan, y con eso se trata de subir un poco los neutrófilos, ¿no? Para que no tenga infecciones oportunistas. Y en general, cuidados generales del paciente, ¿no? Si tiene como alguna infección sobreagregada oportunista por la neutropenia, tratamos la infección. O sea, en adultos mayores, debido a que la quimioterapia tiene una alta toxicidad, es que generalmente no la damos, ¿no? Solamente terapia de soporte. Menos aún perfucaria, trasplante, ¿no es cierto?, de células madre, ¿no? Ya no, pues, ¿no? Un paciente adulto mayor, eso generalmente se deja a pacientes niños o adultos jóvenes, ¿no? Adolescentes, ¿no? En adultos mayores el tratamiento es de soporte, ¿sí? Sabiendo nosotros que la enfermedad va a seguir, pues, no avanzando, porque solo le estamos dando soporte. Ya sabemos que la leucemia aguda va a seguir infiltrando otros órganos, ¿no? Y va a provocar al final una alta mortalidad, sobre todo en pacientes adultos mayores. Pero si le diéramos el quimioterápico, el paciente adulto mayor se moriría más rápido con los efectos adversos del quimioterápico que la propia leucemia. Hay pacientes que pueden tener leucemia aguda varios años y solo reciben tratamiento de soporte. Porque si imagínense, si le iniciáramos quimioterapia, de repente la quimioterapia se lo lleva más rápido, ¿no? Entonces, a veces el tratamiento es peor, ¿no? Por la gran toxicidad en estos pacientes adultos mayores. Y es lo que ustedes van a ver en la práctica clínica de medicina, como estos pacientes adultos mayores con leucemia solo se da tratamiento de soporte, ¿no? Hemoderivados, nada más, ¿no? Hemoterapia y cuidados generales paliativos. Bien, creo que esa es la última diapositiva y estamos con la hora.